Hay temas en la relojería que muchos creen entender, hasta que la realidad, bueno, les enseña una lección. Hoy vamos a analizar una de las especificaciones más importantes y, a la vez, una de las más confusas de este mundo. Y mi propia historia con este tema, pues comenzó en la infancia, y como suele suceder con las lecciones importantes, llegó de la forma más inesperada. Cuando tenía unos 10 años, mi padre me regaló un reloj que, la verdad, recuerdo con un cariño inmenso. Era un Seiko de cuarzo, de forma rectangular, en acero inoxidable. En su tapa trasera había una inscripción que prometía algo que para un niño sonaba casi a invencibilidad: 100 metros. Claro, yo pensaba que esa cifra era una garantía absoluta, una especie de armadura. Pero después de unas vacaciones de verano en la playa, a ese Seiko, que para mí tenía un valor sentimental enorme, le entró agua. Ese momento me enseñó que una cifra grabada en el metal no siempre significa lo que uno se imagina. Esa experiencia fue sin duda una lección fundamental. Fue mi primer encuentro con la complejidad que se esconde detrás de las especificaciones de un reloj. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta: ¿mienten las marcas? ¿Es un engaño esta especificación tan común? Miren, la respuesta es más sutil de lo que parece. No es exactamente un engaño, pero sí es, y con mucha diferencia, una de las verdades técnicas peor entendidas en toda la relojería. Para entenderlo de verdad, tenemos que salir del mundo real por un momento y entrar al laboratorio. Es ahí, en ese ambiente controlado, donde nacen estas cifras. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Por un lado está el mito, la creencia de que 100 metros significa que podemos sumergir el reloj a esa profundidad. Pero la realidad es muy distinta. Esa cifra significa que el reloj soportó una prueba de presión estática, en condiciones perfectas, controladas y sin ningún tipo de movimiento. Así que para que quede totalmente claro, la resistencia al agua no es una medida de profundidad, es una medida de presión. Y la presión que un reloj experimenta en la vida real, con el movimiento y los cambios, es muy diferente a la de una prueba estática. Bien, entonces, ¿cómo traducimos estas cifras a la vida real? ¿Qué significan en el día a día? Vamos a desglosarlas para evitar cometer los mismos errores. Empecemos por lo más básico: 30 metros o 3 atmósferas. Esto solo aguanta salpicaduras. Pensemos en lluvia o en lavarse las manos. O sea, ni pensar en nadar o ducharse con él, ¿eh? Subimos a 50 metros. Aquí ya tenemos un poco más de margen para el uso diario, pero ojo, sigue sin ser un reloj para deportes acuáticos. Y llegamos a los famosos 100 metros, la cifra de mi antiguo Seiko. Esto ya permite nadar o hacer snorkel ligero, pero no es una licencia para un uso acuático extremo. Aquí es donde muchísima gente se confía. A partir de los 200 metros ya estamos en otro nivel. Hablamos de relojes de buceo recreativo, piezas con una vocación acuática seria. Y de 300 metros para arriba entramos en territorio profesional, relojes diseñados para condiciones realmente severas. Pero cuidado, incluso aquí la resistencia no es ni infalible ni eterna. ¿Y por qué digo esto? Porque en la vida real, a diferencia del laboratorio, el reloj se enfrenta a factores que lo complican absolutamente todo. Pensemos en esto. El simple movimiento del brazo al nadar genera picos de presión muy fuertes. Luego están los golpes contra el agua, los cambios de temperatura que contraen y expanden los materiales y, claro, el inevitable envejecimiento de las juntas. Todo esto afecta la estanqueidad. Y por supuesto, un descuido tan simple como dejar la corona mal cerrada o sin enroscar puede ser fatal para el reloj. Y aquí va una advertencia clave, un error que muchísima gente comete. El agua caliente de una ducha o el vapor de un jacuzzi son enemigos formidables. El calor dilata los metales y el vapor tiene una capacidad increíble para infiltrarse por las rendijas más diminutas, comprometiendo así las juntas de sellado. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Con toda esta información sobre la mesa, podemos hablar de un engaño? La conclusión, después de ver todo esto, es bastante clara. No es un engaño, es una verdad técnica que ha sido masivamente mal interpretada. El problema no está tanto en la especificación en sí, sino en cómo la gente la interpreta. ¿Podría la industria comunicarlo mejor? Sin duda, pero como usuarios también tenemos la responsabilidad de entender qué significan realmente esas cifras. Al final, entender todo esto no es solo un dato técnico, es una herramienta fundamental para cuidar esas piezas que, como aquel Seiko de mi infancia, pueden tener un valor que va mucho más allá de lo material. Y esa es la verdadera enseñanza, ¿no? La relojería está llena de detalles que importan. Una simple cifra, que a primera vista parece tan directa, puede esconder una explicación compleja y una lección que nos ayuda a ser mejores custodios de nuestros relojes. Entonces, para llevarnos algo práctico, aquí van las reglas de oro. Primero,
Nunca confiarse solo del número. Segundo, mantener el reloj alejado de agua caliente, vapor y químicos. Tercero, siempre antes de entrar al agua verificar que la corona esté cerrada y bien enroscada. Y cuarto, recordar que las juntas envejecen. Realizar pruebas de estanqueidad periódicas es la única forma de garantizar la protección a lo largo del tiempo. Confiamos en que este análisis haya sido útil para entender mejor esas piezas que nos acompañan cada día. Si ha sido así, un like siempre nos ayuda a llegar a más gente. Comparta esta información con quien crea que puede servirle y suscríbase a The 1960 Company para que sigamos explorando juntos la fascinante cultura de la relojería.